Muy bien, muy buenas noches para todos, para todas, bienvenidos. Como decía el hermano, nos alegra verles aquí nuevamente. Capítulo 20, encontramos la ley de Dios, los mandamientos que el Señor quiere que el hombre ponga en obediencia. Ahora, la ley de Dios exige, pide, manda honrar a padre y a qué? Y a madre. Y trae una promesa este mandamiento. Dice que aquellos hijos que honren a padre y a madre se le alargarán los días, ¿en dónde? En esta tierra. Y yo hago una pregunta en esta noche: ¿cuántos son hijos acá? Todos, ¿verdad? O sea, que este mandamiento es ¿para cuántos? Para todos. Y yo el otro día me hacía la pregunta: ¿por qué la segunda tabla de la ley de Dios, que tiene que ver con nuestro prójimo, empieza con este mandamiento? ¿Por qué de una manera especial habla de honrar a los padres? ¿Por qué es tan importante este mandamiento, que es ubicado en el quinto lugar y que es el primero de la segunda tabla? Y yo sí te lo dije cuando estábamos estudiando la primera tabla, que el primero era el más importante para mí. Y si fue colocado en ese orden es porque es el más relevante, aunque todos son importantes, pero tiene una connotación muy especial. Vamos a mirar la primera tabla para entender por qué el primer mandamiento de la segunda tabla, que es el quinto, es también relevante, y por eso fue colocado en primer lugar en la segunda tabla. ¿Por qué no colocó el Señor no cometerás adulterio? ¿Por qué no colocó el Señor no codiciarás? Hermanos, los mandamientos no fueron colocados al azar como cayeran. Fueron escritos con el dedo de Dios en el orden preciso y exacto en que se deben obedecer. Yo no puedo obedecer el cuarto mandamiento si primero no aprendo a obedecer el qué. Porque ¿de qué sirve guardar el sábado si Dios no es el Dios de mi vida? Si tengo otros dioses delante de mí. Hermanos, ustedes no sé si hayan analizado la ley de Dios desde ese punto de vista. ¿De qué me sirve decir que tomo el nombre de Dios bien? ¿De qué me sirve predicar aquí? ¿De qué me sirve hacer reverencia si en mi corazón Dios no es lo primero? Porque tengo otros dioses delante de ¿quién? Delante de Él. Así que el orden de los mandamientos tiene un profundo significado, porque yo no puedo guardar el segundo si primero no guardo el ¿qué? El primero. Por eso la base de la ley de Dios, es el amor primeramente ¿a quién? A Dios. Cuando yo me enamoro del Señor, entonces no hay otra cosa que yo no quiera contemplar sino ¿a quién? A Dios. Cuando Dios es lo primero en mi vida, entonces no hay tiempo para perder en cosas que me separan de la presencia de Dios. Cuando Dios es lo primero en mi vida, respeto su nombre. Cuando Dios habla aquí, guardo silencio, porque yo amo y glorifico el nombre de Dios, porque Él es lo primero en mi vida. Amén. Y cuando Dios es lo primero en mi vida, entonces el sábado, hermanos, no es una carga, es una delicia, porque me voy a encontrar con aquel que estoy enamorado. Es una cita especial. Es como cuando usted estaba conquistando a su esposa y quedaban en cierta fecha en salir. ¿Cuántos contaban las horas para que llegara ese momento? Pues hermanos, si así lo hacíamos con un ser humano,
¿Cuánto más si nos llegáramos realmente a enamorar del Señor? No contaríamos las horas de la semana para que llegara el día que, el día sábado. ¿Saben por qué muchos trabajan hasta tarde el día viernes a tal punto que violan el día sábado? Porque no están enamorados del Señor, porque no desean encontrarse con Dios, descansar para que su mente se pueda conectar, entrar en comunión con aquel que aman y que es el primero en su mente y en su corazón. Por eso el orden de los mandamientos el Señor no los colocó al azar. Si no guardo el primero, nunca voy a guardar el segundo, y si no guardo ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni ninguno. Por eso la Escritura dice a través del apóstol en el libro de Santiago que el que viola uno, destruye a todos. Porque no puedo decir que hago esto mientras que estoy pisoteando esto. Porque todo proviene ¿de quién? De Dios. Y cuando vamos al quinto mandamiento, nos encontramos que el quinto mandamiento, que es el primer mandamiento en la segunda tabla, tampoco fue colocado al azar. Dios lo colocó en ese lugar porque yo no puedo guardar el sexto mandamiento, ni el séptimo, ni el octavo, si primero no aprendo a guardar el quinto mandamiento. Y el quinto mandamiento, vuelvo a repetir, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días, no olviden esa frase, no olviden esa promesa, para que tus días se alarguen. Recuerde que cada mandamiento tiene una conexión con los demás. Así como los de la primera tabla, todos se conectan entre sí. Y violar uno es echar por tierra a todos. La segunda tabla pasa lo mismo. ¿Qué pasa si los hijos no honran a los padres? ¿Cuál es la sentencia y la maldición de este mandamiento? Así como hay una promesa, está lo contrario, la maldición. Los días serán ¿qué? Acortados. ¿Y qué pasa si los días son acortados? Entonces yo voy a morir rápido. En otras palabras, termino violando el sexto mandamiento que dice ¿no qué? No matarás. Me estoy matando a mí mismo cuando en primer lugar no aprendo a honrar a mi padre y a mi madre, porque estoy acortando los días de mi vida en la existencia de este planeta Tierra. Hermano, ¿cuántos jóvenes hoy mueren en el pecado? ¿Cuántos jóvenes hoy mueren en riñas, en los vicios de este mundo? Usted va por allá, por la 15, con Quebrada Seca, y ve jovencitos, jovencitas de 12, 13 años, destruidos por los vicios, por la drogadicción. Porque no quisieron recibir el consejo de sus padres, porque no quisieron honrar a sus padres, se rebelaron contra ellos. Pero quiere que les diga una cosa, mis amados, la culpa en sí, de fondo, no la tienen los hijos. Pero los hijos no se pueden excusar en los padres. Si usted como padre desea que su hijo lo honre, necesita, hermano, por eso el quinto mandamiento va después de los primeros 4. Porque si los padres desean recibir honra de los hijos, necesitan aprender a obedecer los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Si usted como padre no obedece los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, no tiene derecho a reclamar que su hijo lo honre. Y ya les voy a explicar por qué. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 17. Busquemos en la Biblia. ¿Qué pasa si los padres
¿Qué pasa si los padres no educan a sus hijos en el temor de Jehová porque ellos no obedecen a Dios? Porque ellos no tienen a Dios en primer lugar en sus vidas. Porque ellos no santifican el día que reconoce al Creador del cielo. Porque ellos, los padres, no toman a Dios en serio, lo toman en vano. Sus hijos serán una copia de lo que los padres son. Y entonces, cuando usted quiera reclamarle a su hijo que ame a Dios, su hijo se va a rebelar contra usted y no lo va a honrar. Porque los hijos copian más lo que usted hace y lo que usted es que lo que usted le dice. Usted le puede decir, mi hijo, hay que ser honesto. Mi hijo, no hay que gritar, no hay que alzar la voz. Pero usted es el que más grita, usted es la que más cantaletea, usted es el más mentiroso. Porque cuando vienen quizás a cualquier cosa, usted manda y le dice al hijo, no, dígale que no estoy. Pero en la mañana estudiaron que la mentira es pecado y que es del diablo. Hermanos, dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Qué pasa cuando los padres no instruyen y no les dan la verdadera educación a sus hijos y los dejan hacer lo que ellos quieran? ¿Qué pasa si los padres no cumplen con la responsabilidad que Dios ha colocado? Hermanos, no es cualquier cosa ser padre. Hoy el diablo le ha hecho creer a la juventud que podemos ser padres por un desliz, por un momento de pasión, por un deseo. Y por eso hoy se traen hijos al mundo sin una verdadera preparación para educarlos, para que sean una bendición para el mundo. Por eso hoy los hijos crecen muchas veces sin papá y sin mamá que los eduque, porque no estaban preparados económica, mental, espiritualmente para concebir, para traer un hijo al mundo. ¿Y qué le pueden brindar? Y por eso hoy el diablo tiene a los padres fuera del hogar trabajando, mientras que sus hijos están siendo educados por el diablo. Y esa es la generación que se está levantando. Y la pregunta es, ¿cómo esperamos que los hijos honren a los padres? Si los padres no están haciendo la voluntad de Dios, si los padres no están siguiendo el consejo divino, si los padres no están haciendo las cosas como el Señor las mandó desde el principio. ¿Qué mandó el Señor desde el principio para que un hogar se constituyera bajo la bendición y los principios de Dios? ¿Qué dijo el Señor en Génesis capítulo 1, versículo 28? Dice, y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la ¿qué? ¿Cuál es el modelo del verdadero hogar? Primero, pedir la bendición de Dios. Segundo, fructificar, o sea, tener con qué dar a los hijos que van a venir después. Y luego, ¿qué dice el Señor al final? Multiplíquense. ¿Y cuál es el orden que el diablo ha establecido en este mundo? No pidan la bendición de Dios. Primero multiplíquense. Luego así trabajen para darle de comer al que viene. Y por último, si acaso, pidan la bendición de Dios. Hermanos, por eso este mundo está tan torcido y por eso se está levantando una generación de hijos rebeldes que no temen a Dios, porque los padres están haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios, contrarias al Dios de la primera tabla, que exige una fidelidad, que exige una obediencia a sus principios y a su palabra. Entonces, ¿cómo podemos decir en el quinto mandamiento y cómo podemos exigirles a nuestros hijos que nos honren cuando no los hemos enseñado a honrar y a reconocer y a temer a Dios? Si no temen a Dios, menos van a honrar y a temer ¿a quién? A sus padres. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice:
El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, hay muchos padres que dejan a sus hijos hacer lo que ellos quieran. Dicen, cuando él crezca, está muy tempranito, está muy tiernito, ellos no entienden. Como si para el mal se entiende. La inspiración divina dice que los primeros 3 años de vida son los más claves para usted doblegar esa diminuta rama. Y hasta los 7, usted tiene oportunidad de formar el carácter de su hijo o de su hija para que sea una bendición y para que lo honre y usted pueda tener descanso en los años juveniles, de haber criado a un jovencito y una jovencita que ha aprendido a temer y a honrar a Dios, y entonces con seguridad lo honrará y le obedecerá a usted. Pero hermanos, a veces queremos que nuestros hijos sean angelitos, angelitas, pero no hemos hecho la voluntad de Dios, no hemos querido obedecer al Dios de la primera tabla. Y cuando echamos por tierra los principios de Dios, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, Dios no es el Dios de nuestra vida. ¿Y cómo esperamos que Dios pueda ayudarnos en la conducta de nuestros hijos cuando nosotros hemos sido rebeldes? Y esa rebeldía, esa desobediencia, la han copiado nuestros hijos. Conducción del niño dice lo siguiente: la madre debe ser la mente para su hijo. ¿Qué debe ser la madre? Ahora los hijos son la mente para los padres. Ahora lo que el hijo diga, lo que la hija diga. Se revuelca tantito y la mamá corre a traerle lo que el hijo le pide. ¿Qué está criando? ¿Qué está alcahueteando? Está criando el próximo ladrón, la próxima prostituta, que quiere alcanzar lo que le pide de una manera que fácil. Y no se le enseña al hijo, a la hija, a realmente valorar lo que tiene. Los primeros 3 años son el tiempo cuando se dobla la diminuta rama. La madre no debería permitir que el niño le aventaje ni una sola vez. En el momento en que su hijo le vea el lado flaco a usted, por ahí lo logra dominar o la logra dominar. ¿Y cómo esperamos que cuando ellos ya crezcan nos honren, nos obedezcan y sigan el camino que les hemos instruido, si los hemos dejado hacer lo que ellos quieran, cuando era necesario direccionar su mente para que ellos aprendieran a discernir y a escoger y a asimilar el verdadero camino que debían tomar cuando ellos tomen sus propias decisiones? Hermanos, si cuando pequeños no los direccionamos, no les enseñamos, no los corregimos, ellos van a crecer asimilando que eso que está mal en realidad no es malo, es bueno. ¿Y quién se lo va a desarrollar cuando ellos tomen sus propias decisiones? Nadie. Escucha lo que dice Hechos de los Apóstoles, libro de la Mensajera del Señor, página 164. Todo niño traído al mundo es propiedad de Jesucristo. Por eso el Salmo 127, versículo 3 dice que ¿qué son los hijos? ¿Herencia de quién? De Jehová. Los hijos no le pertenecen a usted, no se adueñe de ellos. Pero ustedes son los responsables delante de Dios de administrar el carácter de sus hijos. O sea, hermanos, si usted en los primeros años de vida no cumplió la responsabilidad de padre al formar el carácter de su hijo para que aprendiera a temer a aquel que se lo dio, tendrá que rendirle cuentas al Señor. Y tendrá que pedirle perdón quizás en esta noche, si ese es su caso, a Dios,
porque sus hijos hoy no honran ni aman a Dios. Porque quizás usted no fue un ejemplo, ni tampoco les compartió esta verdad y les enseñó a amar y a reverenciar a aquel que les había dado la vida. Todo niño traído al mundo es propiedad de Jesucristo, escucha padre y madre, y por presento. ¿Qué es presento? Todo lo que hablamos, todo lo que amonestamos, todo lo que instruimos de palabra. Pero no solamente debemos instruir por palabra, por presento, sino lo más importante, por ejemplo, hermanos. Y saben que los niños, los hijos, lo digo por experiencia propia, yo más le creía a mi mamá por lo que ella hacía que por lo que ella me decía. Y el ejemplo de ella repercutió tanto en mi vida que hoy yo repito lo que yo me acuerdo que ella hacía. Ella ya no está, pero yo me acuerdo que todos los días ella se levantaba antes de sus quehaceres, que empezaban a las 5, ella se levantaba a las 4 a cantar. Y ella tenía 1 hora para su devoción y su encuentro. Su primer trabajo era encontrarse con Dios. Y a las 4 de la mañana ella ya estaba cantando. A pura voz en cuello, sin pistas. Ahora tenemos pistas y cosas que nos ayudan a que el momento sea más bonito. Ella voz en cuello, yo creo que levantaba a los vecinos también. Pero era un testimonio que repercutía en nuestro hogar y que era un testimonio para quienes pero de una manera especial, hermanos, eso me impactaba y yo todavía tengo esas imágenes. Mi mamá me despertaba cantando, no era necesario que me llamara. Ella cantaba y yo ya sabía, llegó la hora del culto y se acabó el sueño rico, toca levantarnos. Y aunque al principio no lo hacía de buena manera, llegué a comprender y llegué a sentir la necesidad de hacerlo, porque si mi mamá lo hacía y lo hacía con esa alegría, con ese gozo, llegó el momento en que yo también compartí de esa misma experiencia. Amén. Hermanos, ¿hacemos eso en nuestros hogares? ¿Impregnamos ese amor, esa devoción, esa alegría, ese respeto en las horas de culto? Todo niño traído al mundo es propiedad de Jesucristo y por precepto y ejemplo debe enseñársele a amar a Dios y a obedecerle. Y vuelvo a repetir, si no aprenden los hijos a amar y a obedecer a Dios, olvídese que lo va a amar y a obedecer a usted. ¿De quién proviene el amor? De Dios. Y si usted aprende a amar a Dios y le enseña a su hijo a amar a Dios, ¿cómo va a ser su hijo? Un hijo que lleno de amor. ¿Saben, hermanos, por qué hay tantos hijos que se quieren ir de los hogares? Que les fastidia que su mamá o su papá muchas veces llegue, porque es cantaleta, es pelea, es echadera de vainas, es ira, es contienda, son palabras duras y no hay amor en los hogares, hermanos. Y el primero que les brinda un amor falso, una ilusión, corren en los brazos de ellos y el diablo les tiene la red para destruirlos, porque en casa no hay el amor de ¿quién? El amor del Señor. Por eso sabiamente el salmista David escribió en el Salmo 127:1: si Jehová no edifica la casa, hermanos, si el amor de Dios, si el Dios de la primera tabla no es el Dios de los padres, tampoco será el Dios de sus hijos. Y únicamente cuando aprendemos a amar y a obedecer a Dios, podremos amar y obedecer realmente a nuestros padres. Hermanos, yo comprendí eso. Yo obedecí a mi madre mientras estuvo en vida porque aprendí primeramente a temer a Dios. Y Él me enseñó que debo de honrar a mi papá y a mi mamá. Amén. Qué triste que muchos hijos a cierta edad de los padres, cuando ya los ven cansados, canosos, arrugaditos, les da pena, los mandan y los botan a un asilo como si fueran cualquier animal.
Qué triste, hermanos, que se avergüenzan de las canas de sus padres. Eso es no tener temor de Dios en el corazón, eso no es amar a Dios. Porque dice la Escritura en 1 Juan 4:8 que el que no ama no conoce a Dios. Y si usted no tiene paciencia y amor con sus padres, no importa la edad que tenga, cuánto ellos sufrieron, cuánto ellos se desvelaron, cuánto sufrieron esos 9 meses, ese día del parto para concebir y darnos a luz. ¿Y por qué nosotros nos avergonzamos? ¿Por qué nos impacientamos? ¿Por qué no tenemos paciencia, tolerancia? ¿Por qué no le brindamos amor cuando ellos lo hicieron durante toda su vida? Pero la gran mayoría de los padres ha descuidado la obra que Dios les ha dado y no han educado ni preparado a sus hijos desde el amanecer de la razón para que conozcan y amen a Cristo. Y si no se ha cumplido ese objetivo, hermano, no reclame la honra de sus hijos porque no va a llegar. Este párrafo está sacado del libro Señales de los Tiempos, una revista que escribió la Mensajera del Señor en el año 1881. Escucha lo que dice aquí. Este párrafo me pareció tremendo. Y habla de la experiencia de un padre que vivía una vida desordenada, que aunque era un líder en el pueblo de Israel, permitía que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran. Y la conducta de este padre, que aunque tenía un conocimiento, que aunque tenía un alto cargo en la iglesia, hermanos, de nada le sirvió ese conocimiento, de nada le sirvió ese cargo, porque no lo aplicaba. Ese conocimiento no era la experiencia de su vida con Dios. Hermanos, la iglesia está llena de personas religiosas. Solo basan su experiencia en un culto, en una reunión de iglesia, pero por fuera demuestran lo que realmente son porque no son espirituales. Hermanos, necesitamos dejar de ser tanto religiosos y volvernos personas espirituales. ¿Quiénes son los que viven una vida espiritual? Los que cada día caminan con Dios donde quiera que Él los lleve, donde quiera que Él los coloque. Viven para agradar al Dios de la primera tabla. Amén. Ojalá, escucha, ojalá que los que hoy se asemejan a Elí. ¿Quién era Elí? ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Hermanos, ¿y de quién en gran parte? Fue de ellos, porque ellos tomaron la decisión. Pero ¿quién los ayudó a encaminar por ese camino? ¿Quién? Escucha lo que dice este párrafo. Ojalá los que hoy se asemejan a Elí, que son descuidados en la educación de sus hijos, que por doquiera eduquen, excusas para el descarrío de sus hijos, afirmaran prontamente su autoridad recibida por Dios para corregir, para restringir a sus hijos. Hoy los padres excusan la conducta de sus hijos, evaden su responsabilidad. ¿Quién es el que primero debe de actuar en la casa? Hermanos, la cabeza. Pero en especial la cabeza. Pero la cabeza debe de estar unida ¿con quién? Con la esposa. Deben estar en común acuerdo. Pero hasta para corregir, hermanos. Uno dice una cosa y el otro dice ¿qué? Y finalmente el hijo se inclina por el que más le convenga. Un hogar dividido, un hogar destruido. Los padres y tutores que pasan por alto y excusan el pecado en aquellos que están bajo su cuidado, recuerden que así se hacen partícipes de sus pecados.
¿Elí llegó a ser culpable del pecado de sus hijos? Sí, hermanos. Porque desde pequeños no corrigió sus malos hábitos y finalmente fueron una deshonra para ese padre. A tal punto que fuego del Señor salió de su presencia y los fulminó, perdidos eternamente por la conducta permisiva y el descuido de un padre religioso que no era espiritual y que no le enseñó a su hijo a obedecer, a amar y a temer al Dios de la primera tabla, porque ni siquiera él lo hacía. Recuerden que así se hacen partícipes de sus errores. Si en vez de una indulgencia ilimitada se usara con más frecuencia la vara del castigo, no con ira, como normalmente castiga el padre a sus hijos. Hermanos, es fácil. Cuando usted castiga a su hijo con ira, su hijo se vuelve más rebelde. Es como si yo le dijera al hermano: párese, quítese de ahí. El hermano ya como que puso, ¿y este hermano qué? ¿Verdad? ¿Saben por qué? Porque Dios nos creó con una ley que se llama la ley del libre albedrío. Yo no puedo obligar a nadie a hacer lo que él no quiera. Cuando usted quiere obligar a su hijo reprendiéndolo con ira, lo que hace es que su hijo se resista al castigo y se resista a obedecer a su padre. Pero si usted al castigarlo lo hace con amor y le hace entender el propósito del castigo, hermano, su hijo va a comprender y va a asimilar que papá y mamá lo castiga porque lo aman. ¿Y saben por qué? Él entiende que lo castiga porque lo aman, porque ve en su rostro el amor. No ve un rostro demudado como el de Satanás. Y esa es la obra del diablo. El diablo siempre quiere obligarnos a hacer lo que no queremos. Y por eso dice al final: si en vez de una indulgencia ilimitada se usara con más frecuencia la vara del castigo, no con ira, sino con amor y oración. Y yo tengo el testimonio de una familia, hermanos, extraordinario. Yo como que les alcancé a contar aquellas. Esos mismos son. Y recuerdo que un día estaban ahí jugando los niños. Yo estaba allá, no sé por qué estaba allá de día, pero ellos eran muy amigos. Eran porque ya nos hemos distanciado bastante. Ellos se fueron para otra ciudad y hemos perdido. Esos muchachos ya han de estar grandes. Estoy hablando hace casi 10 años. Y un día el pequeño de 3 años, estaban jugando ahí varios niños, y el pequeño de 3 años, había una niña que le cogió un juguetico de él, y él en su reacción se lo quitó y la empujó, y el papá lo vio. Y yo no sé, bueno, quizás para que les contara este testimonio, yo no sé por qué me percibí esa escena y me llamó la atención. Y recuerdo que el hermano fue y buscó a la esposa. Antes de ir a corregir al hijo, buscó a la esposa y le dijo, pues eso más o menos fue lo que yo alcancé a captar. Le comentó lo que había pasado y le dijo que iba a corregirlo. Entonces ella dijo, bueno, haga lo que tienes que hacer. Y recuerdo que el hermano fue, buscó al niño, sereno, sin rabia, sin ira. Fue y buscó al niño, lo tomó del bracito, dijo, ven papi, ven que necesitamos hablar. Como si nada estuviera pasando. Yo creo que ni el niño presentía lo que le venía. Se lo llevó y no lo castigó en público. Hermanos, es un error terrible corregir
a nuestros hijos delante de los demás. No lo hagan. ¿O a usted le gustaría que lo achantaran delante de todos cuando usted comete un error? Más ira les da, más rabia les da. ¿O alguna vez su hijo no le ha dicho, mamá, ¿por qué me hizo pasar esa pena? Y recuerdo que el papá se llevó al niño y yo ahí con la curiosidad a ver qué era lo que iba a pasar, se lo llevó y entraron al cuarto ellos dos. Lógicamente cerró la puerta, yo no podía entrar. Pero más sin embargo, yo quedé curioso, pues me fui ahí cerquita a ver qué era lo que pasaba. Pues hermanos, el hermano estaba aplicando los principios del Señor. Estaba corrigiendo a su hijo sin ira y con oración. Se lo llevó, no sé si se lo intentarían o qué, porque yo ya no los podía ver, pero sí los podía escuchar. Y yo pude escuchar cómo el hermano le decía, papito, con el dolor en mi corazón te tengo que castigar. Lo hago porque lo amo y porque deseo que sea un niño de bien y nunca vuelvas a irrespetar a una niña de la manera que lo hiciste. Lo que hiciste está mal, eso no se debe hacer así, no debes ser egoísta y no debes nunca pegarle a nadie. Eso no se hace. Y yo creo que se arrodillarían, porque luego de decirle más o menos esas palabras, que es lo que me acuerdo, se arrodillaron, yo creo, y él empezó a orar a Dios por su hijo. Alcanzo a recordar algunas palabras. El hermano le oró al Señor y le dijo, Señor, en tus manos encomiendo a mi hijo. Tú más que nadie sabes lo que él hizo mal. Perdónale su pecado. Y que esta disciplina que yo le voy a aplicar sea de bendición para su vida, para que él aprenda a rechazar lo malo y a entender que todo acto incorrecto y todo pecado tiene su consecuencia. Terminó la oración y luego yo me enteré, por eso luego yo pregunté cómo lo había castigado. Le bajó los pantaloncitos y le dio 3 correazos. Hermanos, ¿saben qué me quedé al mirar? El niño no lloró. ¿Será que el niño entendería por qué el papá lo castigaba? ¿Será que al niño le quedó claro que eso no está bien? Claro que sí. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, para cerrar este mandamiento. Malaquías, capítulo 4. Hermanos, Dios espera en estos últimos días, y para eso ha enviado el Espíritu Santo y quiere que el Espíritu Santo tome el control de la vida de los padres. Queremos que nuestros hijos nos honren y que nuestros hijos vivan muchos años de vida en esta tierra. Pues hermanos, permitamos que el Espíritu de Dios haga morada en nuestras vidas y que podamos vivir una experiencia verdadera con Dios. Nos dejemos instruir por el Señor. Si hoy usted siente que no ha cumplido la tarea como padre y que quizás sus hijos han crecido, todavía no es tarde. Aunque es más difícil, todavía hay esperanza porque tenemos un Dios poderoso. Amén. Y la Biblia lo dice en el versículo 5: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Será grande para muchos, porque en ese día estarán con sus familias y dirán: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos quiere. Pero será terrible para muchos hogares que sus hijos no están y quizás sus padres se perderán porque no quisieron ser fieles a Dios.
porque no criaron hijos para el reino de los cielos, porque no fueron un testimonio ellos para sus hijos y hoy están perdidos. Será un día terrible. Por eso el Señor dice en el versículo 6, que si le permitimos al poder del Espíritu Santo que tomó a este profeta Elías, que también nos tome a nosotros, a los Elías de los últimos días, Él hará volver el corazón de ¿quiénes? De los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermanos, yo tengo muchos testimonios de cómo los padres se han vuelto al Señor, cómo los padres se han arrepentido de su vida de pecado, de su vida de desobediencia, y se han humillado delante de Dios reconociendo que han obrado mal en el pasado y han arreglado su vida con Dios. Y he visto cómo los hijos, a través del corazón de los padres arrepentidos, llegan a los pies del Señor, porque ahora ven en sus padres realmente el amor de Dios. Amén. Hermanos, ¿cómo esperamos que nuestros hijos que están rebeldes, que están lejos de Dios, lleguen a los pies de Cristo si nosotros no estamos viviendo una experiencia con el Salvador? ¿Cómo esperamos que el Espíritu Santo toque la vida de nuestros hijos y los transforme si nosotros no hemos permitido que el Espíritu de Dios nos toque y transforme primeramente nuestras vidas? Por eso la obra de la redención de un hijo o de un padre empieza en el corazón, de corazón a corazón. Y entonces no solamente se nos alargarán nuestros días en esta tierra, sino que viviremos por la eternidad. ¿A cuánto les gustaría ir con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo al reino de los cielos? ¿A cuántos? Entonces, hermanos, el llamado del quinto mandamiento es arreglar nuestra vida con Dios primeramente para que nuestros hijos finalmente nos honren y la vida de ellos se pueda alargar para bendición de esta tierra y una bendición eterna por los siglos de los siglos. Amén.